parte de la teología, parte del corazón, parte de las respuestas de Pablo. Hablamos 2 semanas atrás sobre Pedro, cómo Pedro cambió su pensamiento, cómo Pedro cambió su perspectiva, cómo Pedro pudo vencer los pensamientos antiguos, la tradición, su religiosidad, su legalismo, y pudo cambiar mucho de eso a favor del Evangelio. Porque al final es lo que tiene valor, que nosotros podamos evolucionar y crecer para poder invertir dentro del Evangelio. Pedro fue aquel que cuando le pregunta a Jesús quién dice la gente que soy, él es el que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Ese mismo Pedro es el que en ese momento comprendía de alguna forma, a través de la revelación que el Espíritu Santo le había dado, que la respuesta total y absoluta para el ser humano era Jesús, era el Mesías, era Cristo. Pablo también veía esto. Recordad cuando hablamos en el capítulo 9 de Hechos, la gran transformación de Pablo es cuando llega a unir a Jesús con el Mesías. Es decir, cuando él llega a darse cuenta de que Jesús, aquel usurpador de ese nombre y de esa posición, es realmente el Cristo. Y ahí es cuando su vida empieza a cambiar, cuando él empieza a tener la gran respuesta de conocer a Cristo, de convertirse en ese evangelista. Porque empieza en ese momento a cambiar su pensamiento. Y él empieza a darse cuenta de que el problema del ser humano no es un problema religioso, ni es un problema social, es un problema espiritual. Por eso lo que empieza a hacer no es a intentar cambiar la religión. Lo que hace es empezar a hablar sobre Cristo. No quiere hacer un movimiento social para cambiar el judaísmo por el cristianismo. Lo que quiere hacer es dar a entender al mundo que la respuesta total y absoluta para el ser humano únicamente se encuentra en Cristo. Esto es lo que Pablo quiere hacer, porque se da cuenta de la naturaleza de la persona, se da cuenta del pecado, se da cuenta de cuál es el problema del ser humano, que no es algo que forma parte de una ideología o de una educación, no de una cultura, que es algo que está por dentro totalmente. Y lo estamos viendo en el mundo, que estamos constantemente en problemas y esos problemas no se pueden solucionar porque es espiritual y la gente quiere poner una solución que es humana, que es filosófica, que es de una ideología, que es de un partido político, que es de una cosa u otra, pero que no es espiritual. Por lo tanto, el problema persiste. Y el problema se disfraza de una cosa y se disfraza por otra. Ahí es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta de la grandeza absoluta de Cristo, en la cual nosotros no necesitamos ni filosofías, no necesitamos ideologías, partidos políticos, no necesitamos grandes movimientos, solo necesitamos a Cristo, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice la versión de la palabra que Dios nos libera y nos perdona los pecados. La respuesta es tan sencilla en detrimento o en comparación con lo que está haciendo el mundo y le está haciendo la sociedad. Es tan fácil aceptar a Cristo que me libera y perdona mis pecados y el mundo está dando vueltas y vueltas y vueltas porque no sabe cuál es el problema ni cuál es la solución. Sin embargo, Pablo, vemos a través de su oración, vemos a través de su corazón cuál es la realidad y cuál es la necesidad. Es gracia. Pablo se da cuenta, es que yo lo único que necesito es gracia. Es que el valor de Cristo está en que Él nos otorga gracia. Es que eso es lo que de verdad yo necesito. No necesito crear una nueva religión. Pablo no crea nada. Simplemente es gracia. Años después, 1500 años después, Martín Lutero, ¿qué hace? Él no quiere cambiar, no quiere formar una religión nueva.
No le interesa formar nada nuevo, no quiere. No quiere formar nada nuevo, Él quiere dar a entender elementos tan normales y tan sencillos para nosotros a día de hoy, pero que en aquel entonces no existía, como es la obra de Cristo a través de esa cruz que nos otorga gracia. Y no se entendía lo que era la gracia, se entendía lo que era el pago de las indulgencias, se entendía lo que era el subir a X catedral de rodillas para que te den ese papel, se entendía lo que era el miedo y el pavor que tenía la gente por morir e irse al infierno. Era el te voy a pagar para que hagas una misa, para que ayudes a mi familiar que pase del purgatorio al cielo. Eso es lo que Lutero quería hacer. Quería acabar con ese tipo de prácticas que no forman parte de la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta. Tenemos que dar gracias, no solamente por la gracia, sino por comprender lo que realmente es la gracia. Que no es vivir en un liberalismo en el cual yo hago lo que me da la gana, sino que es disfrutar de que a pesar de mis errores y equivocaciones, Dios siempre suple y además añade. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su beneplácito. Pero si lo leo en la versión de la palabra, que me gusta leerlo, dice, y darnos a conocer sus designios más secretos, los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo. La decisión y la obra es suya, completamente, no es nada mío, y todo a través de Cristo. Salvar al ser humano no es algo que el ser humano pueda hacer por sí mismo, es el camino que Dios ha colocado porque le ha placido benévolamente o beneplácitamente, y ese camino se llama Cristo. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? Es Cristo. ¿Qué es lo que me da Cristo? Me da gracia. Y ahí es cuando hablamos del título de hoy, que es la naturaleza. Pablo conoce la naturaleza del ser humano. Pablo conoce su naturaleza. Pablo conoce nuestra naturaleza. Nosotros también lo sabemos. Ahora, ¿cuál es mi naturaleza? Yo tengo que cambiar mi naturaleza. Yo soy un hijo de Dios, pero con una naturaleza que necesita ser cambiada y transformada para poder tener respuesta en mi vida. Porque conforme sea mi naturaleza, así será mi vida. Así será mi vida. ¿Cuál es mi naturaleza? Preocupación, miedo, inseguridad, incertidumbre. Esa es nuestra naturaleza. Y es que somos así. No sé si todos, algunos habéis tenido perro o no, pero ¿cómo funciona la mente de un perro? Si tú no tomas a tu perro desde que es un cachorro y le sociabilizas bien con otros perros, ¿qué es lo que hará cuando sea adulto? Va a ladrar a todos porque no va a entender, habrá creado en su infancia buenas experiencias para saber y entender que los otros perros no tienen por qué ser una amenaza y no tengo por qué ladrar y tengo que tener ese carácter. ¿Qué es lo que hace la gente? Ay, como mi cachorrito es pequeñito, que no se acerque a ese y que no le huelan. Ay, pobrecito. ¿Y eso qué hace? Creamos al final animales que no tienen agresividad en sí mismos, pero que responden con agresividad porque tienen miedo, porque son inseguros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la naturaleza del animal? Es defender. No entiende. Por eso tienes que ayudarle tú. Nuestra naturaleza es así. Si yo no comprendo correctamente la obra de Cristo y no comprendo correctamente la soberanía de Dios, voy a crecer, voy a desarrollar y voy a llegar hasta el final de mi vida con miedo, con inseguridad, con temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mí? Así va a ser completamente mi vida. Porque es mi naturaleza. Porque como yo desde pequeñito no he llegado a profundizar en la soberanía y en la gracia y en la obra de Dios que está por encima de todas las cosas, ahora yo tengo miedo. Y habrá gente que diga, no, yo no tengo miedo. Piensa que mañana te echan del trabajo. Mañana te echan. Fuera. ¿Cómo comes? ¿Cómo pagas tu casa? ¿Cómo vives? Es difícil.
Y eso nos crea inseguridad. Y eso nos crea miedo. Y eso llega a un punto en el cual no me deja vivir. Pero porque es mi naturaleza pasada. Ahora, si tú tomas a un remanente y tú le enseñas a que nunca tenga miedo, aunque siempre confíe en Dios y a que todo lo que ocurre es perfecto, porque está dentro de su plan y Dios es soberano y Dios es dentro de su providencia, nos va a llevar siempre a tener respuesta, cuando crezca, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que él va a vivir y va a ser su respuesta. Si yo, aunque no lo diga mi hijo, yo hablo con mi mujer, le digo, es que el dinero, es que no sé cómo vamos a llegar al final de mes y cómo hacemos esto, y ahora el coche se ha estropeado, ¿qué va a hacer mis hijos? Mis hijos que lo escuchan todo van a aprender miedo, inseguridad, temor, preocupación, el dinero, todo esto completamente. Si yo voy, por ejemplo, a mi hija y todos los días le digo, es que estoy gordo, es que no adelgazo, es que qué vergüenza, es que no sé ¿qué va a crecer mi hija? Pensando, yo tengo que ser una persona que tenga un buen cuerpo porque si no voy a ser rechazada por la gente. Y va a crecer con ese pensamiento y luego llegan los problemas mentales y llegan problemas espirituales por eso. Lo que yo tengo que hacer es cambiar mi naturaleza. Mi naturaleza. Yo he tenido la gracia de criarme con los pastores. Ellos han sido así siempre. Yo no recuerdo nunca una preocupación por el dinero. Y ha habido momentos donde ha habido problemas. Pero nunca recuerdo que ellos dijesen, hablasen o me transmitiesen o me mostrasen preocupación por el dinero o por los problemas. ¿Cuál es mi naturaleza? Bueno, pues así, porque no me preocupo, porque no forma parte de mí. Porque aunque yo quiera preocuparme, no puedo preocuparme. No puedo, no lo sé hacer. Porque forma parte de mí, de mi naturaleza. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que yo pueda enraizar dentro de la obra perfecta de Dios y dentro de esa identidad de hijo de Dios hasta el punto de que mi identidad cambie. Comprendiendo que el método que Dios utiliza para darme toda la respuesta es Cristo. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Me quedo con el final del versículo 11. Bueno, con la segunda parte del versículo 11. Está hablando del propósito de el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo hace a través de la obra de Cristo. Sí, mi Padre es el cual tiene el poder de realizar todas las cosas conforme a Él le place, ¿por qué yo tengo que tener miedo y me tengo que preocupar? ¿Cuál es el problema? El problema soy yo. El problema es mí. Y en naturaleza, el problema es mi cabeza, el problema es todo lo que se ha grabado durante toda mi vida. Esto es lo que yo tengo que cambiar, que no puedo solucionar las cosas por mí mismo siempre. Que no puedo solucionar todos mis problemas por mí mismo, que no puedo. Que llega siempre un punto en el cual yo me voy a dar cuenta de que ya no puedo más, de que ya he llegado a un límite. Personas que tienen la capacidad para trabajar muy bien, grandes trabajadores, empresarios, directivos, lo que sea, siempre al final acabarán fracasando. Sus vidas destrozadas, problemas por todos los sitios. Conozco una persona que es un trabajador y una persona excepcional. Cualquier cosa que haga la hace perfectamente. Pero su vida personal es una quiebra constante. Eso. Sin respuestas, siempre con problemas, siempre con frustraciones, siempre pendiendo de un hilo en muchos aspectos. No puedes solucionarlo todo por ti mismo. Cristo es la solución. No, porque yo hago esto y por aquí, y ahora voy a un psicólogo, y ahora me ayuda esto, y ahora yo a esta otra forma, y ahora yo me esfuerzo, y ahora yo sí que entiendo. Años con el mismo problema. No encuentran solución porque no se han dado cuenta de que
no pueden hacer nada fuera de Cristo. No pueden hacer nada fuera de Cristo. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Cuando no vienen respuestas a nuestra vida. Pero cuando vienen respuestas estamos fuertes. Pero cuando no vienen respuestas nos sentimos débiles. Nuestra fe se ve sacudida, nos sentimos que fracasamos, acudimos al legalismo, al misticismo. ¿Cómo puedo encontrar respuestas en mi vida? Tendré que esforzarme más. Hay iglesias que aprovechan esto para decir, pues tienes que ofrendar más. Si no recibes respuestas es porque no estás ofrendando correctamente. Así que diezma, ofrenda, entrega tu dinero. Ya verás cómo Dios te va a responder. Las iglesias lo hacen. No sé si lo conté aquí en redes sociales. El pastor que iba a orar por no sé qué dijo, uy, veo el alfolí muy vacío. Yo así no voy a orar. Así no terminamos el culto. Y con la música sonando y la gente así. Además se veía atrás, creo que era el grupo de alabanza, no lo sé, cogiendo su cartera, abriendo, más billetes, no sé qué. Yo recuerdo en épocas pretéritas, en grandes campañas, donde los pastores iban y me llevaban, y el tema de la ofrenda y el damos, con los datáfonos para pasar la tarjeta de crédito, y cuánto quieres ofrendar, y ofrendamos esto y lo otro, no sé qué. Así era constantemente, el dinero, dinero, dinero. Y así es como Dios va a bendecir tu vida. Ahora, Cristo, segunda parte. ¿Qué es lo importante? Que tú hagas, que tú ofrendes y que tú des para que Dios te responda. Pero esto al final no tiene respuesta para la vida personal de nadie. Simplemente con comprender de verdad quién es Cristo, nosotros vamos a tener respuesta. Independientemente de lo que tú ofrendes o dejes de ofrendar. La respuesta es Cristo y ya la tienes absolutamente. Si tú disfrutas de ello, no hace falta que des más de esa forma. Versículo 17 y 18, lo voy a leer en la versión de la palabra, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece la gloria, os otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que os lo haga conocer, que llene de luz los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. ¿Cuál es la respuesta? Que yo pueda conocer, o como dice aquí, que yo pueda tener esos ojos de luz para que mi corazón comprenda cuál es la obra perfecta en Cristo Jesús. ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo al final tiene que ir dirigido a eso? ¿Por qué no podía haber dicho que Dios os dé capacidad, sabiduría y revelación para que podáis hablar mejor, o para que podáis ser más fuertes, o mejores trabajadores, o mejores padres? ¿Por qué no dice eso? Porque al final siempre la palabra de Dios te lleva a la misma historia. ¿Por qué Pablo no hace una carta a los buenos trabajadores que tienen que esforzarse mucho, esto, lo otro? ¿Por qué al final todo se acaba cayendo como un embudo hacia la obra de Cristo? Porque es absoluto y es necesario. Y al final lo es todo. Porque en el momento en el que yo pueda disfrutar de la revelación y el conocimiento de Cristo, yo recibo esa herencia, la cual me va a librar de todo problema y circunstancia en mi vida. Y después de eso, ya llegará todo lo demás. Por eso mi naturaleza tiene que estar orientada hacia el Evangelio. Si no cambia mi naturaleza, la vida cristiana va a ser difícil y complicada. La vida cristiana va a ser muy difícil, porque si yo no tengo el poder de Dios, te las vas a ver tú por tu cuenta, conforme tú tengas y conforme tú puedas y tú sepas. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo. Está hablando de esa gracia, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Ese poder de Dios es absoluto. Pero si yo no cambio mi naturaleza, el poder de Dios no lo voy a usar nunca. Y a veces nos pasa esto.
que teniendo el poder absoluto de Dios, no lo puedo ni lo sé utilizar nunca. Antes, hace un rato, estoy con el teléfono de mi mujer. Todos tenemos el mismo teléfono, más o menos. Botón, subir, bajar volumen, encender, apagar. Punto. Ya hoy en día los teléfonos tienen esas 3 teclas. Pero el de mi esposa tiene una más. Y tú la puedes utilizar para lo que quieras. Para abrir una aplicación, para la cámara de fotos, para lo que te dé la gana. ¿Sabéis para lo que lo utiliza mi mujer? No sabía ni que se... O sea, no conoce el botón porque yo le he dado y no tiene ninguna función. Y digo, no sabe que tiene este botón y yo empiezo a pensar. Digo, a veces nos perdemos muchas cosas que tenemos como respuesta en nuestra vida. Como cuando guardas algo que te gusta para comer en el frigorífico y a la semana vas, está ya arrinconado y te das cuenta y está podrido, está mal, y dices tú, qué tonto soy. Sobre todo cuando a lo mejor lo has escondido para que nadie se lo coma. ¿Sabes? Eso en casa sucede mucho, sobre todo cuando el frigorífico... Porque el problema es que nosotros tenemos el frigorífico, lo que es la parte de la nevera abajo y el congelador arriba. ¿Qué quiere decir? Los niños abren y está todo a su altura, buscan y cogen lo que quieren. Entonces, cuando no quieres que lo cojan algo, ¿qué tienes que hacer? Pues los escondes. Y a veces nos hemos encontrado cosas, tesoros escondidos, que se han echado a perder porque se nos ha olvidado, no sabíamos que estaban y al final todo lo tenemos que tirar. Y en el Evangelio pasa eso constantemente. Es tan valioso la obra perfecta de Dios, ese poder absoluto y la soberanía del Padre, que no lo utilizamos. Que lo sabemos, lo creemos, lo predicamos, lo compartimos, vamos a nuestro trabajo, lo decimos, pero luego, no. Pero ¿cómo yo puedo utilizar el poder de Dios? ¿Cómo? Cuando tú desafías. Si tú nunca desafías, nunca vas a poder utilizarlo. Y me voy a explicar. Tú vives conforme tu poder y tu fuerza. Tú vives conforme tus capacidades, tu inteligencia, tu preparación, donde tú sabes que llegas a un punto en el que tú ya sabes cuál es tu límite. Y dices, yo no me acerco a ese límite porque sé que no puedo más. Ahora, ¿cuándo vas a empezar a utilizar el poder de Dios? Si siempre paras en tu límite. Si tú sabes que llega un punto en el que estás cansado y no haces nada más, ¿cómo vas a poder encontrar el poder de Dios? Es imposible. Dios tiene todo ese poder que está preparando para darte y tú siempre paras ahí. Al final, todos hemos hecho cosas en nuestra vida que pensábamos que jamás íbamos a poder hacer. Cuando yo hablo con algún matrimonio una pareja que no tienen hijos, viven la vida cansados y fatigados porque el trabajo, porque esto, lo otro, y no tienen hijos. Y no tienen que cuidar a nadie. Y no tienen ni idea de lo que es estar cansado. Es que madre mía, hoy no he dormido muy bien. El otro día, es que mi mujer, como tiene 2 compañeras de trabajo que son jovencitas y tienen muy buena relación, tienen constantemente estas conversaciones. Qué cansada estoy, es que el fin de semana, hoy he dormido un poco regular. Y dice mi mujer, ¿sabes cuál fue la última vez que yo dormí bien 8 horas del tirón? Sí que, digo, hace años. ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque se levantan, tengo que cuidarles, tengo que hacer cosas en casa, me levanto cansado, tengo que levantarme pronto, prepararles, desayuno, colegio. ¿Y tú te estás quejando de qué? Y eso pasa cuando tienes un hijo. Pero cuando tienes el segundo hijo, ¿qué ocurre? Uno no era nada. Uno, eso lo crió, vamos, como cuando tienes el segundo, es cuando te das cuenta, eso es muy difícil y cansa mucho y agota. Y Esperanza, cuando tienes 3, ya te explota la cabeza. ¿Cuál es la conclusión? De que si al final tú ves, siempre puedes dar más y siempre hemos hecho cosas que pensábamos que no íbamos a poder hacer y las haces. Porque desafías, porque no te queda otra. Porque si yo no cuido a mi hijo y yo no me levanto por el mediodía, mi hijo va a llorar, mi hijo va a tener un problema, o se va a morir o va a ocurrir algo. Y lo tienes que hacer. Pero en nuestra vida no lo hacemos. Hemos llegado a un punto cómodo en el cual hasta ahí trabajamos. Porque es mi naturaleza. Porque hasta ahí llego. Es mi poder, es mi capacidad.
en el momento en el que yo empiezo a desafiar, es cuando yo voy a empezar a ver que Dios me va a dar poder. Cuando yo desafío, cuando yo digo voy hacia adelante, no sé cómo, no sé con cuánto dinero, no sé con qué cansancio, no sé con cuánto sueño, pero yo voy y yo lo hago y yo estoy y yo doy mi vida y yo me sacrifico y yo doy todo lo que tengo. Y ahí es cuando en medio del desafío Dios obra y Dios cumple y encontramos las respuestas. Para ir terminando ya, tenemos que disfrutar, en tercer lugar, completamente de Jesucristo como el método de Dios. Como Jesucristo, que es el método de Dios, porque todo está ahí. Al igual que Pablo al final concluye en que la respuesta total y absoluta es Cristo, es lo que yo tengo que hoy disfrutar y experimentar. Y Pablo lo hacía. Pablo, que tenía su naturaleza, empezó a disfrutar realmente de quién era Cristo, empezó a disfrutar del Evangelio y empezó a cambiar su vida. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10, dice, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cuando gente cercana te abandona y te deja, lo que tú quieres hacer es primero insultar o maldecir y luego denunciar. Y a Pablo le abandonó mucha gente y tuvo muchos problemas. Sin embargo, él se aferra a los discípulos que le quedan. No tengo a Demas, bueno, te tengo a ti, Timoteo. Somos un equipo en Cristo. Estamos juntos, continuamos por la evangelización del mundo. Vamos hacia adelante. No decaigo, no me voy, no me quedo en una esquina, no renuncio, continuamos. A pesar de las circunstancias que me rodean. Segunda de Timoteo igual, 4, pero del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La paz, tranquila y absoluta, aún en momentos cuando él sabe que su final está cerca. Y no su final ahí sentadito en un sillón, con su familia alrededor, ya pues de una enfermedad en la que él ya pues dice adiós y se despide. Estábamos hablando de que le van a matar, de que él sabe que va a llegar ya a un punto en el que van a acabar con su vida. Pero ¿qué es lo que Pablo transmite? No pasa nada, es lo normal, es natural. Lo importante que es que yo esté compartiendo el Evangelio. Y como es lo que estoy haciendo, no tengo ansiedad, no tengo miedo, no tengo desesperanza, tengo total tranquilidad porque yo soy un hijo de Dios y hasta el día en el que Dios me quiera, yo estaré compartiendo la palabra. Eso es cambiar la naturaleza de una persona. Un poquito más adelante, versículos 16 y 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. En tiempos de abandono y de incertidumbre y de desafío, la confianza total y absoluta está en que Dios tiene un plan, Dios soberano, tiene un plan absoluto, el cual va a cumplir a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, ni miedo, como dice incluso ahí, no les sea tomado en cuenta. Perdón, no tiene un mal sentimiento contra ellos, él comprende por qué hace la gente lo que hace, él comprende la esencia y la naturaleza del ser humano, pero como él ha cambiado la suya, es a él a quien le corresponde perdonar y le corresponde ver con ojos espirituales, porque él es el que lo ha comprendido y por eso él está en ese punto, disfrutando únicamente de la obra perfecta de Dios. Y el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el legado. Es decir, yo he cumplido mi obra hasta el final,
ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la naturaleza de Pablo? Tengo que levantar discípulos. Tengo que hacer la evangelización del mundo para que esto sea la continuidad necesaria para que los gentiles sigan oyendo el mensaje que por mi boca ya han escuchado. Si Pablo pudo cambiar su naturaleza de un día para otro, de perseguidor a proclamador, únicamente por comprender a Cristo, yo también puedo cambiar la mía. Si, como hablamos la otra semana, si Pedro pudo cambiar toda su cabezonería y todo lo que había dentro por obediencia y fe en la obra perfecta de Dios, yo también puedo cambiar la mía. Lo único que necesito es tener una vida que se centre en dar culto, una vida que se centre en tener fe, una vida que se centre en desafiar lo que yo sé que no puedo y lo que yo sé que no quiero hacer o que no me apetece, desafiar para ver que efectivamente Dios tiene poder y Dios obra con poder a través de aquellos que desafían con su vida. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque no hay nada que nosotros podamos hacer o que debamos hacer únicamente a través de tu gracia perfecta, es que vamos a tener respuesta. Esa gracia, la cual es una realidad absoluta en nuestra vida, queremos, como dice tu palabra, que sobreabunde en nosotros de tal forma que podamos conocerte día a día un poco más, que podamos llegar a conocer a Jesucristo en nuestra vida día a día un poco más, que podamos ser llenos del Espíritu Santo día a día un poco más, de tal forma que al final podamos hacer esa obra de evangelista, la cual Pablo también nos lleva a nosotros a realizar como discípulos, que podamos tener ese desafío de no conformarnos en nuestra comodidad, sino de desafiar para ver que realmente tú tienes todo el poder y tienes todo el mundo en tus manos. Gracias, Señor, por tu absoluta soberanía y por esa providencia que trabaja hacia la evangelización del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.